Dices, hay personas que tratan de salir adelante, que están intentando armarse una vida y son amedrentados por un grupo de delincuentes, finalmente no tienen mucho que hacer, ¿no? Claro, en salida. Pero nos vamos a quedar en el mismo tema. Vamos a ir a otro operativo, esta vez en una toma en Talagante, donde demolieron casas que eran usadas en secuestros. De hecho, encontraron escopetas, lanzagranadas. De todo esto nos va a contar Alejandro Silva. Alejandro. Hola, Ale. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, de hecho lo dejamos con imagen en vivo de nuestro colega Rodrigo Sáez, quien les hace llegar imágenes correspondientes, ¿cierto?, a este operativo, el cual está siendo desplegado por personal del municipio, de la comuna de Talagante, también personal de la Policía de Investigaciones, Carabineros también está presente acá, incluso con el apoyo de la Delegación Presidencial Provincial. ¿Qué contexto es en el cual nos encontramos ahora? Bueno, esto tiene que ver con la demolición de 3 viviendas, las cuales, según la Policía de Investigaciones, y una investigación la cual lleva hace más de un mes, tiene que ver con lugares aparentemente de cautiverio y de tránsito, los cuales están vinculados a secuestros. ¿Qué secuestros son los que están vinculados? Les pasamos a relatar. El primero tiene que ver con la muerte de una persona de nacionalidad colombiana, quien el mes pasado, a principios de junio, cerca del 8 de junio, fue encontrado su cuerpo, esto en la ruta 78. Con claras pruebas y evidencia de que habría sido intervenido por terceras personas, quienes le habrían provocado prácticamente la muerte. Hasta ese momento no se tenía claridad de la procedencia del cuerpo, por qué esta persona habría estado en la ruta 78, a la orilla de la carretera, sin mayores antecedentes. Pasan los días y ocurre otro caso de secuestro que afortunadamente se logra dar con vida con la persona la cual habría sido secuestrada. ¿Dónde fue secuestrada? En el terminal de buses, cerca del 11 de junio de este año. Esta persona, una mujer que fue secuestrada en el terminal de Estación Central, el terminal de buses, venía desde Villarrica y en una dinámica bastante particular fue secuestrada y la traen acá, a este punto, donde nos encontramos ahora. Comuna de Talagante, en una toma la cual está habitada por 800 familias, más de 2.000 personas son las que residen acá. 3 casas de esta toma eran ocupadas como cautiverio. Acá se trajo a esa mujer, la cual fue secuestrada en el terminal de buses. El 14 de junio, esta mujer es rescatada por la Policía de Investigaciones y es dentro de este contexto que logran unir piezas, evidencias, partes importantes de la investigación, lo cual logra vincular a esta mujer, ¿cierto?, a este lugar, con el lugar con la muerte del hombre colombiano que fue encontrado en la ruta 78, quien habría sido también llevado hacia este punto. Estuvo acá también una semana en cautiverio esta persona. Ahora son antecedentes, por supuesto, que están siendo manejados por la Policía de Investigaciones, y es por eso que este punto en particular, estas 3 casas vinculan a estos 2 casos: el hombre que fue secuestrado y lamentablemente después asesinado por los secuestradores, y posterior a eso esta mujer, una persona, ¿cierto?, la cual fue secuestrada en el terminal de buses. ¿Qué fue lo que se encontró acá? Ya que el día de hoy se llevó a cabo esta demolición de estas 3 viviendas al interior de esta toma, y en concreto lo que se encontró fue bastante llamativo, porque son armas de alto calibre, 2 escopetas recortadas, una pistola y, mucho ojo, un cañón lanzagranadas. Afortunadamente no se encontraron municiones como para percutar la escopeta o también para ocupar esta lanzagranadas. Sin embargo, es una investigación la cual está en desarrollo, ¿cierto? Y es por eso que estas 4 armas, las cuales fueron encontradas, deberán ser periciadas para ver si es que se puede dar con su procedencia y también para determinar si es que están aptas o no para el disparo. Algo que también llamó bastante la atención, ese día 14 de junio, cuando fue rescatada esta mujer acá de un domicilio en la cual estaba en cautiverio, rescatada con vida, por supuesto, algo que hay que destacar de la Policía de Investigaciones, se logró la detención de 5 personas, las cuales estarían vinculadas directamente a estos secuestros. De estas 5 personas estaban ubicadas acá. Una 6ª persona fue detenida en el aeropuerto
también vinculada, que aparentemente pretendía escapar, y un sexto involucrado, quien ya se encuentra privado de libertad, cumple condena en Santiago 1, quien sería uno de los autores intelectuales de estos secuestros. Pasemos a escuchar, de hecho, declaraciones por parte de la Policía de Investigaciones, quienes nos entregaron detalles sobre este operativo también, y también un contexto mayor, ¿cierto?, del por qué se estaban llevando a cabo estos operativos. Ahí nos dejaron en claro, ¿cierto?, que tienen que ver con estos dos secuestros, los cuales casi en simultáneo se llevaron a cabo en el mes de junio, y también después de escuchar a la Policía de Investigaciones pasamos también a escuchar lo que nos dijeron por parte de la Delegación Presidencial Provincial, quien también tuvieron palabras para referirse a este operativo. Sí, el día de hoy la VIP antisecuestro se encuentra en este lugar realizando una diligencia de rastreo en unos inmuebles que fueron establecidos como lugares de cautiverio en una investigación en el mes de junio del presente año. Estos hechos a los que yo hago referencia ocurrieron en el mes de junio, son 2 delitos de secuestro. Uno que afectó a un ciudadano colombiano, el que resultó fallecido, cuyo cadáver fue encontrado en la comuna de Talagante. Y el segundo secuestro afectó a una ciudadana chilena proveniente del sur de Chile, quien fue mantenida en cautiverio durante varias horas y se exigió una suma de dinero para su liberación. Hasta el momento, lo que hemos logrado encontrar fueron 2 escopetas, un arma de fuego y un cañón que se utiliza como lanzagranada. La intervención policial que estamos llevando a cabo hoy día da como resultado, ¿cierto?, la demolición de estas 3 viviendas a propósito del secuestro de la mujer que fue en Estación Central, ¿cierto?, y que fue trasladada a una de estas viviendas. Hemos desarrollado un trabajo y una coordinación súper potente para entregarle la sensación de seguridad a nuestra comunidad, que ha sido tan golpeada últimamente con estos homicidios que se han visto en la comuna de Talagante específicamente. Así que logramos la demolición de estas 3 viviendas, ¿cierto?, pero además ponemos en antecedentes, ¿cierto?, la colaboración y el apoyo que hoy día se requiere a propósito de los antecedentes y de las 3 armas que encontramos al Ministerio Público para que pueda establecer las coordinaciones y las materias investigativas necesarias. La idea que propusimos fue directamente demoler las 3 viviendas para dar una señal clara de no permitir que existan situaciones que abran espacio al crimen organizado y que aprovechen estos espacios en el fondo para cometer estos terribles crímenes. Y hoy día, después de haberse despejado todo tipo de elementos e investigaciones que quedan pendientes respecto a estas 3 casas, procedimos a la demolición y vamos a seguir trabajando en esta misma tónica en lo que tiene que ver con demoler todo tipo de viviendas que pudieran ser utilizados para el tema del crimen organizado. Es por eso es importante dejar claro que esto no es un trabajo ocasional. Yo diría que como lo que se hizo hoy día, que es una fuerza tarea, no se anuncia, se hace. Claro, una toma la cual sería el escenario de esta investigación, de estos secuestros los cuales tuvieron lugar acá y de estos cautiverios los cuales fueron sometidas estas personas. Lo que se sabe hasta el momento y estaría ya confirmado por la Policía de Investigaciones es que estarían 7 personas vinculadas a este caso. Como les comenté anteriormente, el mes pasado fueron 6 detenidos, todos están ya en prisión preventiva, deberán enfrentar, bien digo, los cargos, ¿cierto?, por el delito de secuestro, ya sea con extorsión y también con homicidio. Materia de investigación la cual lleva a cabo la Policía de Investigaciones, una investigación bastante intensa de verdad, que culmina con esto, con la demolición de 3 viviendas al interior de una toma, muchachos, esto en la comuna de Talagante. Claro, pero es muy importante este tipo de intervenciones porque lo hemos visto en otros casos, en que se utilizan las tomas por estos grupos para esconder hechos tan graves como secuestros, torturas, lo hemos visto en la región metropolitana, en Arica, en Antofagasta, y lo peor que puede pasar es que definitivamente estos grupos tomen el control de estos lugares. Así que atentos a todo lo que está pasando ahí en las tomas. Muchas gracias por la información, Alejandro. Buenas tardes.